¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy vamos a tratar el tema de la filosofía del derecho desde aspectos ontológicos y epistemológicos. Antes de iniciar la sesión, quiero dejar sentado tres axiomas. El primero, que la filosofía del derecho en realidad es teoría del derecho. Cuidado, vamos a empezar por ahí. Es teoría del derecho. Segundo, cuando vamos a desarrollar el curso de filosofía del derecho, vamos a hablar de las categorías del derecho, en este caso del derecho penal, categorías sustantivas y categorías adjetivas, es decir, parte general, parte especial y derecho procesal penal. Pero no es derecho penal parte general, ni tampoco es derecho procesal, cuidado, es los fundamentos categoriales desde el punto de vista filosófico del derecho penal. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro, porque tenés un curso de derecho penal, no es un curso de derecho procesal. Es la base científica de estos ordenamientos jurídicos. Bien, antes de empezar, vamos a señalar lo que se entiende por filosofía, ¿no? Cuando hablamos de filosofía, nos estamos refiriendo a la filosofía pura, ¿no? Es decir, a la filosofía presocrática, a la filosofía socrática y a la filosofía moderna a partir de Descartes y de John Locke y, por supuestamente, Kant y Hegel, ¿no? A partir de ahí vamos a ir centrando las pautas de manera metodológica a efecto de que podamos nosotros desempeñarnos dentro del marco del tema que nos compete. Hacer filosofía del derecho es entender primero cuál es el concepto de la filosofía pura. ¿Qué estudia la filosofía pura? Porque al jurista práctico lo que le interesa de la filosofía pura es sacar los conceptos epistemológicos para poderlos adaptar al derecho, al ordenamiento jurídico, al sistema jurídico, que es con el cual el jurista práctico y teórico trabaja en el día. Hablamos de jueces, de fiscales, de procuradores y por supuestamente abogados litigantes, ¿no? En el ámbito sustantivo o procesal. Pues bien, la filosofía pura se encarga de hacer reflexiones de carácter crítica. Esas reflexiones de carácter crítica están determinadas como un conjunto de análisis sistemáticos de la esencia, de las propiedades y de las causas y efectos de los entes que existen en el mundo del ser. Esto es lo que le importa al filósofo puro, ¿no? O sea, estudiar qué cosa, el aspecto natural y el aspecto ontológico. El aspecto natural, los fenómenos naturales, las leyes físicas, etcétera, y del punto de vista ontológico, estudiarlo al hombre, es decir, a su universalidad total. Eso es desde Sócrates hasta Martin Heidegger, ¿no? Que consideramos que es quizás el filósofo más desarrollado y hasta ahora no superado con su obra Ser y Tiempo, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es en todo caso el problema fundamental de la filosofía pura? Son dos, el ser y el pensar, ¿no? Son dos aspectos que el filósofo puro estudia y se encarga de desarrollar una serie de reflexiones, una serie de pronto de análisis, partiendo de los presocráticos hasta los filósofos del medioevo y los filósofos contemporáneos. Por darte un ejemplo, Hume, Descartes, John Locke, por no decir Aristóteles, Sócrates, Martin Heidegger, ¿no? Lo más moderno, Habermas para el derecho, Jacobs, Roxin, que son, además de ser dogmáticos, son profesores de filosofía del derecho penal en este caso, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las ramas de la filosofía pura? Y ahí nos vamos a ir centrando de a poco. Las ramas de la filosofía pura son dos, el ser y el conocimiento. El ser está referido al estudio de la metafísica, la ontología y la cosmología. Al derecho lo que le interesa es la ontología, cuidado, porque en el mundo normativo nos desenvolvemos con acciones positivas de determinados sujetos o ciudadanos que realizan relaciones intersubjetivas o relaciones jurídicas. Y esto es lo que comúnmente se conoce como el plano ontológico.
Ahora, ¿por qué es importante también en la rama de la filosofía estudiar la teoría del conocimiento? Porque esto nos da dos aspectos, la lógica y la epistemología, ¿no? La lógica tiene que ver necesariamente con los fundamentos probatorios, es decir, para los temas procesales, y la epistemología para darle fundamento a los entes normativos que adquieren calidad de categorías sistemáticas o categorías intrasistemáticas. Digamos, por ejemplo, la teoría de la pena, la prohibición de regreso, el concepto de persona, el concepto de ciudadano, etc. Muy bien, estos valores ontológicos están relacionados siempre al contenido de la norma. Por eso que otra clasificación de la filosofía pura es el obrar del ser. Y este obrar del ser está vinculado a los hombres de leyes, al hombre del derecho, porque aquí hablamos de ética, moral y justicia, ¿no? Acuérdense que en la filosofía del derecho nosotros no tenemos un código, o sea, no hay un código en el cual usted vaya a ver qué significa la moral, cuáles son los requisitos de la moral, cuál es el contenido de la equidad, cuál es el contenido de la ética, etcétera, ¿no? Usted no lo va a encontrar, pero sí lo vamos a encontrar en los análisis básicamente del aspecto epistemológico que cada, en todo caso, sujeto va a realizar como reflexión filosófica y determinar criterios ontológicos, ya sea de carácter lógicos o epistemológicos, para poder determinar estos criterios. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la abstracción y el análisis de la dogmática penal, cuando construyes, por ejemplo, a partir de un hecho, una calidad típica y el desarrollo de un delito. En el campo procesal, cuando de pronto usted va a motivar una resolución, si usted es un juez, si usted es un fiscal, va a pretender una prisión preventiva, y si usted es abogado defensor, obviamente tratar de sacar lo mejor para su cliente, ¿no? Y esto lo va a plantear siempre desde planos ontológicos, desde planos del conocimiento y de planos del ser. En el plano del obrar, del ser, debemos entender que nosotros nos encontramos en una posición justnaturalista. Porque hasta acá habíamos hablado de todo el positivismo jurídico, ¿no? Para el positivismo jurídico lo único que interesa son dos cosas. Primero, tener memoria, y segundo, no tener análisis crítico, ¿no? Por eso que muchas veces decimos, oye, los alcances de la prisión preventiva no cumplen los fines de esto porque hay una desproporción de las medidas. Obviamente, si nosotros lo analizamos desde planos epistemológicos, pero puramente positivistas, podríamos decir que la prisión preventiva está ahí. Pero si nosotros lo analizamos con criterios justnaturalistas, vamos a ver que lo importante no es la ley, sino el contenido de la norma. Y para ver hasta qué punto, cuando veamos nosotros en la parte procesal, por ejemplo, los criterios de la aplicación de la filosofía del derecho, que para mí, sigo insistiendo en esto, más que filosofía del derecho es teoría del conocimiento, podríamos darle nosotros fundamentos justpositivistas, justnaturalistas, a una resolución con contenido de justicia. No importa cuál sea el modelo que usted utilice, lo importante es encontrar la justicia. ¿Por qué es importante el aspecto ontológico de la filosofía pura al jurista? Porque el aspecto de pronto ontológico está referido al hacer de la persona. Vayamos, por ejemplo, al caso penal, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, que para que exista tipicidad objetiva conglobada en una imputación penal, tiene que haber adecuación a los tipos, a los elementos del tipo penal, ¿no? Aspecto objetivo y subjetivo del tipo. Esto lo vamos a ver cuando veamos fundamentos de la teoría del delito desde el punto de vista filosófico, ¿no? Y para ello, por ejemplo, nosotros trabajamos con un manual del profesor Ulfried Neumann, profesor de la Universidad de Frankfurt, ¿no? Quien tiene un extraordinario trabajo de investigación que se llama La ontología jurídica y la teoría de las entidades lógicas objetivas. Esto tiene que ver con las estructuras lógicas que se trabajó en Alemania a partir de los trabajos de von Liszt y Belling, o sea, el sistema tripartita de la teoría del delito que hasta ahora, que hasta el momento todavía se utiliza, ¿no? Más allá de que usted tenga rasgos funcionalistas moderados o radicales, básicamente las estructuras ontológicas normativas son las que se disponen dentro de un derecho penal positivista, que es lo que se estudia. Ahora bien, sin embargo, acuérdense que en la línea positivista es que quien desarrolla prácticamente esta teoría a partir de la Revolución Francesa del Código Napoleónico en 1789 es Hans Kelsen, ¿no? Hans Kelsen lo vamos a ver en su momento, este es un curso introductorio, nada más estoy indicando lo que vamos a analizar. Hans Kelsen
nos señaló que al derecho solamente le interesa el contenido de la norma. Y en la norma está la descripción del hacer o no hacer de una conducta que en todo caso, ya sea del campo penal o civil, el ciudadano tiene que cumplir o simplemente no cumplirla. Y si no la cumple y un deber de garante, tendrá que ser responsable de ese incumplimiento. Sin embargo, en este material de Wilfred Newman, el profesor de Frankfurt, él nos enseña recogiendo trabajos latinoamericanos, y esto es muy importante. Por ejemplo, recoge el trabajo de Cosio, ¿no? Un trabajo extraordinario de Cosio, porque Cosio dice y señala que Kelsen, cuando le quita al derecho, o sea, le quita a la interpretación de la norma criterios valorativos, prácticamente dice Cosio, y lo recoge este penalista alemán, rompe el esquema, y este esquema kelseniano se queda sin base. Y esto está siendo revalorado, ¿no? Por ejemplo, un jurista positivista como Hart, por ejemplo, que para mí no es tan positivista que digamos, ¿no? Basta leer el contenido de su libro La validez y el concepto del derecho. Él nos habla de mandatos, nos habla de reglas, y esto está contenido siempre sobre criterios valorativos. Y cuando hablamos de criterios valorativos, estamos hablando de criterios éticos sociales, lo que ya en su oportunidad lo había señalado Belsen, ¿no? Acuérdense que Belsen, el creador de la teoría final de la acción, que lo vamos a ver en su momento, él, por ejemplo, también practicaba y señalaba que lo primero era la tipicidad, lo segundo era la puesta en peligro de un bien jurídico, pero lo que él agrega y lo que cambia en el derecho penal finalista, que duró más o menos en 1915 hasta 1933, que comienza el Reich alemán, desarrolla un criterio que nadie todavía lo había tocado. ¿Cuál era ese punto? Los criterios de carácter valorativos, o sea, los criterios éticos sociales. Eso lo vamos a ver cuando desarrollemos fundamentos filosóficos de la teoría del delito. Pues bien, ¿por qué es importante detallar estos desarrollos de la teoría que estamos realizando? ¿Por qué? Porque a partir de la filosofía contemporánea se rompe todo un esquema de la filosofía del desarrollo de la creencia en un ente mayor. En este caso, si el hombre venía determinado, sea el determinismo o el indeterminismo. Si la libertad del hombre pertenecía a un ser o pertenecía a ese mismo ser, ¿no? Esto se rompe a través primero de los trabajos de Descartes y luego con los trabajos de John Locke, ¿no? Descartes es el creador del racionalismo, o sea, el creador del logos, el creador de la razón. Para Descartes, el hombre no viene con un contenido básicamente de desprotección de carácter determinante, sino el hombre tiene ya desde que nace un contenido de razonamiento, el logos, ¿no? Y por lo tanto, Descartes considera que el hombre es un hombre de por sí responsable de su acción. Y esto tenía que ver muchas veces con su modelo de descripción filosófica, porque acuérdese usted que Descartes era matemático, era físico, y él fue creador de la teoría centesimal infinitesimal del número. Es decir, que para Descartes, por ejemplo, la abstracción de un conocimiento sobre el conocimiento total de la cosa era determinado en un hombre. O sea, el hombre podría tener conocimiento de la cosa a través del razonamiento. Esta teoría de Descartes, el racionalismo, que luego fue determinado por los sociólogos que salen del campo filosófico, pero que adquieren calidad filosófica a través de trabajo de investigación, caso Luhmann, por ejemplo. Luhmann dice que el hombre es constructo, o sea, el ser humano va desarrollándose en el campo de la vida, y en el campo de la vida, en el desarrollo, va construyendo todo su ser. No es que el hombre venga determinado, sino que se va a ir determinando en el transcurso del desarrollo a través del logos del razonamiento. Pues bien, sin embargo, ante esta idea surge una segunda posición, que fue la del profesor John Locke. John Locke, ¿qué cosa dice? No, el hombre no viene con un conocimiento, el conocimiento viene de la experiencia, del sistema empírico, ¿no? Y esto le da un campo a la ontología.
A eso me referí cuando empecé el diálogo de este módulo, ¿no? O sea, cuando John Locke dice, no, el hombre viene con conocimiento no a priori, sino a posteriori, es decir, a través de la experiencia, es que el hombre adquiere el conocimiento, no a través del logo. Y ahí comienzan una pelea entre deterministas e indeterministas, racionalistas y empiristas, que el derecho penal también lo cogió. Acuérdense ustedes del sistema causal. El sistema causal de Meyer, por ejemplo, la base de su filosofía era la filosofía de John Locke, ¿no? Era una filosofía basada en una epistemología de carácter experimental. Y esto, como lo vamos a ver en su momento, estaba relacionado básicamente por tres cosas. Primero, porque en el momento en que John Locke da sus teorías, los fenómenos eran probados a través de la física y la química y la matemática. Sin embargo, nuestro gran filósofo de carácter abstracto, como yo lo podría llamar a Descartes, él decía que no. Para hacer un conocimiento no es necesario tener la experiencia, solamente tener la abstracción. Frente a estas dos posturas surge Kant. De ahí que ustedes van a escuchar, han leído determinados materiales sobre las propuestas neocantianas, los kantianos en el derecho penal, los hegelianos. Bueno, se le dice, por ejemplo, a Meyer que Meyer era un kantiano con base hegeliana, ¿no? Porque, ¿qué pasa con Kant? Kant dice, no, el hombre tiene dos cosas, tiene logos y tiene experiencia. Y de ahí vienen los sistemas imperativos categóricos, la norma. Para Kant, la norma era una construcción intrasistemática que partía de dos principios. El primer principio es determinar la ley que se impone a través de deberes de garante, a través de deberes de omisión. Y el segundo punto importante para Kant era el imperativo categórico, es decir, la validez de la norma. Esa norma no tendría valor si no habría una imposición frente a ese desvalor de la acción. Y este es el contenido básico del neocantismo, ¿no? Por eso dicen filósofos neocantistas, penalistas neocantistas, el finalismo se basó en el neocantismo, ¿no? Hasta acá, por ejemplo, podemos ir señalando nosotros la importancia de la filosofía pura al filósofo jurista, lo que le interesa, lo que le importa al filósofo jurista, ¿no? Al práctico y al teórico. Pues bien, ahora, nosotros podemos desarrollar, por ejemplo, que el conocimiento en sí está relacionado siempre a un conocimiento de carácter filosófico y abstracto. Por eso es que a Kant, repito, la posición de Kant nunca fue una escuela, para empezar, por si acaso. El empirismo, de parte de John Locke, sí fue una escuela del derecho, de la filosofía del derecho, ¿no? A través de Meyer. Y la filosofía, ¿no? Del conocimiento abstracto a través del logo, a través básicamente del conocimiento con el cual el hombre nace, sí fue una escuela, que fue la escuela clásica de Descartes, ¿no? Es decir, la escuela del razonamiento, que hoy, por ejemplo, nos sirve para el razonamiento probatorio, para temas de carácter procesal, para los temas de proporcionalidad, al test de proporcional, etcétera, y todos los trabajos de Alexis, ¿no? Robert Alexis, el profesor de Kiel, por ejemplo, basa mucho su conocimiento, su desarrollo matemático formal a través de los trabajos de Descartes, ¿no? Obviamente mucho más modulados con los últimos trabajos de otros científicos, más modernos, pero esa es la base de la filosofía del profesor de Kiel, en este caso de Robert Alexis. Muy bien, entonces este tema de Kant, los neocantianos, que hoy se le conoce como los neocantianos o los neopositivistas, ¿no? Que se oponen al justnaturalismo y al derecho positivista, ¿no? En realidad no es una escuela, ¿no? Esto podríamos decirlo nosotros, como muchos autores lo dicen, y lo dijo Habermas también, esto tiene que ver básicamente con lo que planteó Kant, ¿no? El criticismo o el criticismo filosófico, o sea, la parte crítica. Dos cosas nomás tiene que tener un positivista. Primero, tener memoria, y segundo, no tener sentido crítico. Repito, tener memoria y no tener sentido crítico. Ese es un positivista, ¿no? Es como aquel profesor que viene, que edita un curso, coge el código, desarrolla el código, se aprende el código, plazos, en qué consiste el delito, desarrolla todo un monitor, un PPT, ¿no? Separatas del código, pero
Ese es derecho positivo. O sea, ese es el derecho napoleónico. Pero ¿dónde queda el aspecto crítico? ¿Dónde queda el aspecto del análisis? Ojo, estamos haciendo filosofía del derecho, o sea, teoría del derecho. No estamos haciendo derecho penal ni procesal penal. Cuidado. Esta es filosofía del derecho. No hay aspecto crítico. Por eso se dice, no, cuando de pronto alguien va a plantear un comentario sobre el feminicidio, ¿no? Decimos, bueno, ¿qué es el feminicidio? Es un delito por el cual una persona, un varón, mata a una mujer por odio. La pregunta es, de todos los casos que se han dado por feminicidio, ¿cuántos hombres han matado a una mujer por el solo hecho de ser mujer? No, lo matan porque hay de pronto una pelea amorosa, un engaño, pero nadie mata por la condición de ser mujer. Entonces, aquí lo que desarrolla el profesor solamente son cuestiones ontológicas, desarrolladas básicamente al derecho positivista, pero no hay un análisis crítico como lo vamos a hacer cuando analicemos el caso, por ejemplo, del feminicidio desde el punto de vista crítico. Igual en la prisión preventiva, ¿no? En la prisión preventiva decimos, hay un exceso de prisión preventiva porque de pronto los jueces son carceleros. Obvio, son carceleros porque aplican el código como está, pero no hay un análisis intrasistemático de la finalidad de la prisión preventiva, ¿no? ¿Por qué 18 meses? ¿Por qué 36? ¿Por qué 9 meses? ¿Por qué 8 meses? No hay un análisis crítico. Bueno, eso lo vamos a ver cuando analicemos prisión preventiva desde el punto de vista filosófico. Ahora bien, ojo, hay que tener en cuenta una cosa. La nociología también es parte de la filosofía pura. La nociología, digamos que es la hija de la epistemología, es la teoría del conocimiento. Y a través de la teoría del conocimiento de la nociología es que nosotros nos vamos a incluir básicamente en el desarrollo propio del derecho. Ahora bien, punto 2. ¿Qué se entiende por filosofía del derecho? Ya hemos dicho que la filosofía pura se encarga del análisis concretamente de los entes, las esencias, las propiedades, las causas o efectos de carácter natural o del hombre a través de dos grandes problemas, el ser y el pensar. Cuando desarrollemos a Heidegger, vamos a darnos cuenta, por ejemplo, la problemática del ser y llevado al campo penal. Y esto tiene que ver con la imputabilidad. No con la imputación objetiva, sino con la capacidad penal del reproche del injusto penal, ¿no? Más allá de que usted sea finalista, causalista, funcionalista radical, funcionalista moderado, ¿no? Siempre hay una capacidad penal y hay una capacidad de juicio de reproche. La capacidad normativa, a lo que Reinhard Frank nos señaló, ¿no? Y básicamente por eso es necesario siempre volver a los criterios básicos, ¿no? Teoría del conocimiento, nociología de la filosofía pura, el gran problema, el ser y el conocimiento. ¿Y esto por qué es importante? Porque hemos dicho, para ya el desarrollo de la filosofía del derecho, filosofía, amor a la sabiduría, filosofía pura, filosofía del derecho, amor a la teoría del derecho. Ojo, hacer filosofía del derecho no es indagar por indagar, pensar qué es el hombre, problemas existenciales. Ese es para el filósofo. Dejémoslo al filósofo. Por eso que hay muchos filósofos que hacen filosofía del derecho y no llegan al alumno porque simplemente no pueden entender o no pueden captar los fenómenos jurídicos como entes normativos. Entonces, el filósofo del derecho tiene que ser práctico, porque la filosofía del derecho debe servir para dos cosas. Principalmente, como dijo Marcuse, principalmente debe servir para la transformación social. Primero, transformación social. Y segundo, para la interpretación de los problemas jurídicos. No para la motivación. Cuidado, muchos confunden eso, ¿eh? Ojo, la motivación es un tema de carácter procesal. Por eso que vemos muchas sentencias que no están motivadas y que son materia de nulidad, de casaciones, etcétera, porque no interpretan. Lo importante es interpretar y luego motivar, no es al revés. Para interpretar tienes que conocer derecho, pues si no conoces derecho no vas a poder interpretar, te vas a confundir, no vas a poder determinar el estado de la cuestión, o sea, el problema en sí, y esto es algo muy importante. Ahora bien,
Por eso que la filosofía del derecho se ha dicho a partir de los trabajos de Max Ernesto Mayer, que fue un neocantiano con tintes o fines hegelianos, nos dijo que la filosofía del derecho es la doctrina del concepto de la idea del derecho. Yo he querido traer a colación este trabajo de Max Ernesto Mayer, porque él es el autor de un libro que se llama Teoría de las Normas, ¿no? A partir de ese libro, Teoría de las Normas, le dio sustrato, le dio base a la teoría jurídica de la construcción de la teoría del delito, ¿no? Hoy tenemos ya una construcción de la teoría del delito que está cada vez avanzando, cada vez está desarrollándose con nuevos criterios de imputación a través del profesor Jacobs y Roxin, ¿no? Que son los penalistas más modernos y los que le han dado muchos cambios al derecho penal, principalmente Roxin, ¿no? Roxin ha trabajado muchos temas y quizás sea el más influyente en el campo de la dogmática y de la jurisprudencia, ¿no? Jacobs todavía no podemos determinar su valor porque el tema de Jacobs, como lo vamos a ver en su momento, su evolución jurídica está en camino, ¿no? Roxin ya cerró una idea, Jacobs sigue construyendo, ¿no? Las construcciones de Roxin no tienen mucha base antropológicas y menos filosóficas, son prácticas. Las construcciones de Jacobs son antropológicas y son muy filosóficas. Acuérdense ustedes que los primeros temas de Jacobs era un funcionalismo sistémico y trabajaba mucho con Luhmann. Hoy, a partir del año 2003-2004, hasta sus últimas publicaciones, que es el 2009, porque las últimas es una recensión de muchos artículos, ¿no? Jacobs se aproxima más a un criterio hegeliano, ¿no? Pero esto lo vamos a ver en su momento. ¿Por qué es importante determinar el concepto? No porque, bueno, yo soy de aquellos que odia dar un concepto de algo, y menos del derecho, pero hay que partir por un tema metodológico, ¿no? Un tema metodológico creo que he encontrado para mí personalmente el mejor concepto de lo que es filosofía del derecho, ¿no? Doctrina del concepto de la idea del derecho, ¿no? Idea del derecho que, vuelvo y repito, está fundamentada en el derecho positivo por Kelsen, ¿no? Con su famosa teoría pura del derecho que para su época fue fundamental, ¿no? Nadie puede decir que no es un positivista, porque nosotros vemos el código para todo. Usted quiere pedir una variación de prisión preventiva, una cesación, perdón, tiene que ver el código, ¿no? Usted de pronto quiere presentar una excepción de naturaleza de acción, tiene que ver el código, tiene que ver los plazos para interponer una casación, una apelación, una nulidad. Ese es derecho positivista. Eso no lo enseño yo, pues, eso lo enseña el profesor de Derecho Procesal, ¿no? O la forma de actuación será el que hace litigación oral. Pero ni el que hace procesal, ni el que hace litigación oral no hace teoría de conocimiento. Y ese es uno de los problemas que tenemos en las facultades de Derecho. Porque la filosofía del derecho en pregrado solamente es un curso. Y quizás en los posgrados sí la filosofía del derecho tenga bastante base, porque tenemos un curso que es epistemología que se hace en el doctorado, ¿no? Entonces, epistemología para darle sentido a las tesis, a los proyectos doctorales o de maestría, ¿no? Que tengan un contenido filosófico y epistemológico del trabajo, ¿no? Es decir, cuál es el criterio, cuál es el estado de la cuestión, etc. Ahora bien, ¿por qué es importante detallar lo de Kelsen? Porque a partir de Kelsen se desarrolla lo que es la función del derecho a través de la filosofía jurídica, ¿no? La finalidad del derecho o de la función del derecho está dado a través de un esquema positivista. No nos olvidemos eso, ¿no? Porque también está la filosofía social, que eso quizás no nos interese tanto a nosotros ahora, ¿no? La filosofía social es un tema de carácter eminentemente social. Por ejemplo, los problemas de ahora del coronavirus está trayendo una revolución, me imagino yo, en la parte jurídica, ¿no? Yo, por ejemplo, he presentado una carta al señor ministro de Justicia para la liberación de los condenados que ya tengan un tercio de la pena. Uno. Dos, que en esa liberación de condenados que tengan un tercio de la pena también tengan aquellos en el cual no hay beneficio penitenciario, que para mí son inconstitucionales. Por ejemplo, en los casos de terrorismo, en el caso de narcotráfico, o en el caso, por ejemplo, de extorsión, creo que no hay beneficio penitenciario. Para mí eso es inconstitucional. Yo estoy planteando al señor ministro que, en todo caso, en aquellos que tengan una sentencia firme ya consentida, que hayan cumplido el tercio de la pena, salgan inmediatamente en libertad, ¿no? Porque el fin de la pena no puede ser un tormento total pues, de 20 años, ¿no? Es algo inhumano. Estar preso una persona de 20, 25 años, cuando ingresa a la cárcel a los 30, a los 50 y tantos años ya tienen menos calidad de vida. Entonces no se cumple el fin de la pena, que es la resocialización, que lo vamos a ver en su momento. Ahora,
También estoy planteando para los casos de prisión preventiva, ¿no? Por ejemplo, que si han cumplido el tercio de la prisión preventiva, ponte, le pusieron 18 meses y ya están 6 meses y no hay una actividad fiscal, por lo menos no va a haber hasta todo el año una actividad fiscal con los problemas del coronavirus. Este es un problema de filosofía social. No lo estamos viendo, pero lo estoy enunciando. ¿Ok? Muy bien. La filosofía jurídica, a partir de Kelsen, se divide en teoría general del derecho y teoría de la ciencia jurídica. Y esto es muy importante indicar, porque en la teoría general del derecho está la teoría de las normas, pues. Y la teoría de la norma es un contenido de entes que están fluctuando ahí en el mundo, como lo vamos a ver en su momento, ¿no? Esos entes son contenidos de carácter eminentemente físicos, dialógicos y de carácter humanos. Los contratos en el campo civil, el matrimonio en el campo civil, ¿no? La locación de servicios, o que se habla ahora tanto del despido automático porque no va a haber trabajo por mucho tiempo, en el campo laboral, ¿no? En el campo penal, la pena, pero no la pena en sí, sino la teoría de la pena o la aplicación de la teoría de la pena. ¿No? Eso tiene un contenido de carácter valorativo, ético, social, tiene un contenido de carácter normativo. Es un ente que se va a ir desarrollando a través, como decía Hegel, del desarrollo histórico, ¿no? El desarrollo histórico es importantísimo para ello. Muy bien. La teoría general de las normas jurídicas está dividido en ordenamiento jurídico y teoría del sistema jurídico. Son dos cosas distintas, ¿eh? Ordenamiento jurídico y sistema jurídico. Lo que trabaja el jurista de a pie, el jurista práctico, trabaja en lo que es el ordenamiento jurídico, porque el sistema jurídico es todo el componente de las agencias penales, hablo acá en el campo penal, ¿no? Ministerio Público, Poder Judicial, etc. Ellos tienen, cada uno tiene sus normas, su desarrollo normativo, su desarrollo administrativo, conformación de salas. Entonces, ese es el sistema jurídico, sistema de justicia. El ordenamiento jurídico es un sistema interno de valoración de norma, aplicación e interpretación y motivación, si son jueces. Esto tiene que ver básicamente con las estructuras de las normas, como lo vamos a ver más adelante. Por eso le decía, la teoría general de las normas jurídicas es una interpretación de enunciados jurídicos, ¿no? Para crear los conceptos, para crear las categorías de carácter intersubjetivas y que lleguen a través de un diálogo o de interpretación lingüística, lo que mucho se está trabajando hoy día con Wettstein, por ejemplo, con Habermas, teoría de la comunicación. Eso lo vamos a ver en su momento. Eso obedece todo un panel, todo un desarrollo de una sesión, ¿no? Ahora estoy haciendo enunciados, nada más de lo que vamos a trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque esto tiene que ver, vuelvo y repito, con Habermas y con Wettstein. Con Habermas, básicamente la teoría de la comunicación, y con Wettstein, la teoría lingüística de la comunicación. ¿Por qué? Porque las normas jurídicas, como entidades jurídicas, van creando los conceptos del derecho, las categorías, ¿no? Hoy, por ejemplo, se habla mucho, ¿no? Por ejemplo, la teoría, pues, aquí lo tengo anotado, en el campo sustantivo, el mejor no conocer, ¿no? Mejor no saber, ¿no? Ya creo que se están dando cuenta a quién me estoy refiriendo, ¿no? Mejor no saber, mejor no conocer, ¿no? Es una teoría que no nace del sistema eurocontinental, sino es una teoría que nace del sistema anglosajón, ¿no? Es traído por los norteamericanos y los ingleses para resolver problemas donde el contenido del dolo, del aspecto objetivo del tipo penal, para nosotros y para ellos de la culpabilidad, no está claro. O sea, ser reprochado penalmente sin conocimiento de que el delito se estaba realizando. O sea, simplemente no quiero conocer que la acción es típica, es dolosa. Por ejemplo, estoy en el aeropuerto y viene una persona, me dice, doctor Centeno, ¿usted a dónde viaja? Estoy viajando a Córdoba, a Córdoba, Argentina. Ah, muy bien. ¿Usted cree que me puede llevar esta maletita? Y yo lo miro, le digo, ¿y por qué, señor? No, es que, ¿sabes qué? Me pesa mucho, llévemelo, y primero hace transbordo en Buenos Aires, una persona en Buenos Aires le va a recibir la maleta. Y yo le recibo la maleta, porque no quiero saber qué cosa hay ahí, la ignorancia deliberada, ¿no?
La ignorancia deliberada. Y sobre esto hay dos sentencias muy importantes, las vamos a trabajar. Es en España, el caso de Messi y el caso de la infanta Cristina, ¿no? En el primer caso Messi fue condenado y en el segundo caso la infanta Cristina fue absuelta. La ignorancia deliberada. Estos conceptos de categorías del derecho, nosotros lo conocemos como doble eventual, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Y en el campo de nosotros, en el doble eventual, sí hay una represión penal muy clara, ¿no? Yo sigo sosteniendo, por ejemplo, que la mayoría de accidentes automovilísticos a través de un conductor que maneja a una velocidad excesiva, sin tomar, burlándose de los riesgos de confianza, comete delito de homicidio, ¿no? ¿No? Por el doble eventual. Pero bueno, es un tema que lo vamos a ver cuando desarrollemos básicamente el aspecto de la ignorancia deliberada. Muy bien. ¿Por qué es importante estas entidades? Porque todo está relacionado a la ontología jurídica. ¿Se recuerdan? Al inicio hablé. La ontología, la metafísica y la nociología, la cosmología son estudios y problemas del filósofo puro. De lo que nos interesa esos cuatro elementos al derecho es la teoría, o sea, la nociología, que es teoría de conocimiento, y la ontología. Pues bien, acostumbrémonos nosotros a escuchar ese término, la ontología, el aspecto ontológico, ¿no? Es un proceso de abstracción. El aspecto ontológico es un proceso de abstracción, de análisis de carácter lingüístico, y ahí vienen los trabajos de Wettstein, ahí vienen los trabajos de Habermas, la teoría de la comunicación. ¿Para qué? Por ejemplo, para crear conceptos, ¿no? Pena, prohibición de regreso, persona, ciudadano, etcétera, ¿no? En el campo civil, contrato, matrimonio, etcétera, ¿no? Son cuestiones de carácter o categorías intrasistemáticas de contenido valorativo y de contenido normativo, ¿no? Lo importante para el jurista, ¿qué cosa es? Es el análisis de la actividad interpretativa. Eso es importante. Donde no hay análisis de interpretación, donde no exista un análisis de actividad interpretativa, no puedes hacer motivación. Y ese es el gran problema de los jueces. Ese es el gran problema, por ejemplo, que nosotros vemos en constantes ejecutorias, en constantes sentencias, ¿no? En el cual no delimitan el problema y básicamente tenemos una sentencia incoherente y que de pronto no cumpla con los fines, ¿no? De la justicia. Hemos dicho que usted la justicia no la va a encontrar en un código, ¿no? Usted no va a ir a un código a ver qué se entiende por justicia, cuáles son los requisitos, no. Eso se hace a través de la teoría del conocimiento y la teoría crítica del derecho, ¿no? La actividad, en este caso, relacionada a la ontología, partir de lo abstracto para llegar a los temas de carácter concreto. Tema de los viáticos. Se suscitó un gran problema con los viáticos, ¿no? De los funcionarios públicos. Se llevó una sala plena, inclusive amicus curiae, ¿no? Para poder determinar si los viáticos entregados a los funcionarios públicos, que no eran de pronto devueltos, constituían delito de peculado, ¿no? Algunas salas condenaban, otras absolvían. Lo que condenaban decían que había un deber de garante, lo que absolvían decían no, porque los viáticos han sido entregados a los funcionarios públicos para su manejo fuera del país o fuera del departamento donde viven o de la región, por un encargo de carácter administrativo o funcional, ¿no? Entonces cada uno puede de pronto tener un viático para almorzar, para cenar, etcétera, y si gusta de repente por ahorrarse un dinero no come, ¿no? Y ese dinero no lo va a devolver, ¿no? Había un gran problema de la interpretación de los viáticos. Pero ¿qué pasa? Cuando se llevó a cabo esta sesión de amicus curiae, sin que yo quisiera criticar a ninguno de mis colegas ponentes, profesores todos universitarios, ellos hacían un alcance de carácter dogmático, ¿no? Explicaban el concepto de los viáticos, pero no decían la necesidad de penar, o sea, los caracteres políticos criminales. Porque justamente se había llevado a cabo ese debate porque las dos salas transitoria y la otra sala penal suprema no tenían claro si podían penar o no podían penar cuando un funcionario público no entregaba los viáticos. Entonces encontramos que todas las ponencias eran ponencias determinadas básicamente a explicar el concepto del viático y el concepto del delito de peculado. Pero nadie planteó cuestiones de carácter político criminal ni de fundamentos en la doctrina nacional peruana, si es que es necesario o no penar, o sea, la necesidad de pena, ¿no? ¿Y por qué? Porque no hubo una reflexión,
hemos dicho, hacer penal, hacer derecho penal general, hacer derecho procesal penal, es muy distinto a hacer teoría del conocimiento, es muy distinto a hacer filosofía del derecho. Muchas veces decimos, filosofía del derecho, ¿con quién me toca? Con el doctor Centeno. Bueno, filosofía del derecho, pues va a ser un curso, ¿no? Digamos así, tan fácil que lo voy a llevar como vacaciones. No, señor, filosofía del derecho es la base del derecho. Es lo que usted en el doctorado lo va a conocer como epistemología. Y si su tesis de usted no tiene base filosófica, no tiene base epistemológica, va a ser cualquier cosa, no va a ser una tesis. Puede ser una gran monografía, pero no va a ser una tesis. O sea, no va a plantear usted nada que quede para el derecho. Entonces, desde ese punto de vista, no se estableció cuál era la necesidad de penar en los casos de los viáticos. No se revisó, ¿no?, en los libros de Carlos Creu, porque en Argentina sí está bien claro el tema. Carlos Creu y Fontán Balestra, ¿no?, libros clásicos de los delitos contra los funcionarios públicos. Bueno, eso lo vamos a ver en su momento. ¿Por qué es importante esto? Repito, porque el análisis del jurista tiene que ser un análisis interpretativo, donde no hay interpretación, la actividad interpretativa, no puede haber motivación. Usted no puede motivar si no interpreta primero, porque si usted motiva sin escoger, sin haber determinado el problema, y lo peor de todo, sin haber determinado el estado de la cuestión, sus razonamientos van a ser distintos al hecho, como lo vamos a ver más adelante. Pues bien, entramos al centro de lo que se estudia en filosofía del derecho, ¿no? Ya más o menos estamos ya entrando un poco al análisis central, ¿no?, de lo que se estudia en la filosofía del derecho. Es la filosofía penal, ¿no? La filosofía penal siempre desde plano ontológicos. Esa palabrita no nos olvidemos, ontológicos. La ontología estudia la naturaleza. Ese es para el filósofo puro, ¿ok? Dejémoslo ahí. Pero hemos dicho para el campo penal, el ser. O sea, para el campo penal, el ser, sujeto activo. Para el campo civil, el ciudadano con relaciones intersubjetivas de carácter jurídico, contrato, matrimonio, etc. Para el carácter penal, aquel que comete un delito, ¿no?, el ser. Pues bien, pero esta estructura del sistema jurídico siempre estará desarrollado, repito, para el campo penal, delito y pena. O sea, no puede haber un delito sin que no exista una pena. Ahora, esa pena tiene que ser proporcional, tiene que ser humana, ¿no? No puede ser una pena desproporcional. Yo estoy en contra, por ejemplo, de las cadenas perpetuas. Estoy en contra de delitos de penas que sean más allá de los 15 años, ¿no? Mandar a un recinto penal a alguien por narcotráfico a 25 años, a 18 años, a 20 años, no me parece racional, porque no hay un fundamento de la resocialización de la pena. Por ahí alguien me dirá, no, pero ha cometido un delito grave. Pues empecemos a cambiar de manera distinta. Seamos innovadores, seamos críticos. Si nosotros pensamos, no, ha cometido un delito grave y tiene que tener 25 años de cadena perpetua, estamos haciendo derecho positivo, pues. O sea, estamos haciendo derecho penal procesal penal, perdón, o derecho penal sustantivo. Hemos dicho, este no es un curso de derecho penal, este no es un curso de derecho procesal, este es teoría del derecho, filosofía del derecho, donde debemos reflexionar, pensar de manera crítica. Porque si no pensamos de manera crítica, no vamos a transformar el derecho. Y eso es lo importante, como decía Marcuse. La filosofía del derecho debe servir, vuelvo y repito, para formular cambios en el derecho y que sirvan para la transformación social. Es fácil enseñar derecho penal, es fácil de enseñar derecho procesal. Coges el código, interpretas y ahí está. Vamos a ver los fundamentos de esa interpretación. Vamos a ver los fundamentos empíricos, ontológicos y epistemológicos a través de la lógica y de la razonabilidad que dé sustento a tu concepto. Eso es filosofía del derecho. Muy bien. Como filosofía penal, hemos dicho, abarca el estudio de la naturaleza del ser y la estructura del sistema jurídico. Delito y pena es fundamental. Como norma, abarca los estudios del derecho penal general y del derecho procesal penal e inclusive del derecho penitenciario como lex lata, o sea, ley positiva o ley ferenda, como ley ferenda, no como ley positiva, cuidado,
Porque si hacemos ley positiva, ahí no cabe ni una reforma, pues. ¿Qué reforma va a caber en una ley positiva? ¿No? Ser positivista no es malo, ¿eh? Ojo, Yaco es positivista, Roxine es positivista, pero ellos hacen también filosofía del derecho, ¿no? Por ejemplo, usted lee los libros de Jacobs, no hay ninguna crítica de Jacobs, por ejemplo, a los tipos penales del Código Penal alemán. Él desarrolla, igual Roxine. Cuando hacen filosofía del derecho se hacen críticas, porque desde el punto de vista ontológico, en el derecho positivo usted tiene que desarrollar los temas, ¿no? ¿En qué consiste el delito de homicidio? ¿Cuáles son sus características? ¿En qué consiste el delito de lavado de activos? ¿Cuáles son sus características? ¿En qué consiste el delito, por ejemplo, contra los funcionarios públicos? ¿Qué son delitos propios de omisión? ¿Qué son los delitos de simple actividad? ¿No? Pero ahí no hay reflexión. Todo es una descripción analítica, sí, claro, analítica de los temas, pero no es una reflexión crítica. La reflexión crítica está dado para el filósofo del derecho, para el filósofo práctico y teórico, que proponga reformas, que proponga soluciones a controversias de carácter penal. Yo no entiendo, por ejemplo, el delito de feminicidio hasta el momento, si está el delito calificado, ¿no? Nadie mata a una mujer por siempre odio a una mujer, esa es una falsedad, pues. O sea, no por odio a una mujer una persona mata, eso es falso. Matan por celos, por venganza, pero no por odio a la mujer. Porque si no, si de todos los casos de homicidios que lo han calificado como feminicidio, había una relación entre ambos. Si hubiera feminicidio, en el sentido de que una persona que no tiene nada que ver con el agraviado, con la agraviada, ahí sí podríamos hablar de feminicidio. Eso lo vamos a analizar con una posición alemana que adquirí el año pasado, ¿no? Creo que es en los cuadernos de filosofía del derecho, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando hablamos del delito de feminicidio y el error de calificación, colocarlo como un delito independiente, ¿no? Para eso está el homicidio calificado. Pues bien, la filosofía penal también tiene que tener, como hemos señalado, resguardos epistemológicos, ¿no? Porque esto nos da los conceptos de definiciones categoriales, ¿no? Conceptos de carácter éticos, como ahora se está trabajando, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con la lingüística, ¿no? Conceptos que nos lleven básicamente a la semántica, a la relación de la semántica y al diálogo racional, ¿no? Tiene que haber un diálogo racional. Yo no entiendo, por ejemplo, esas sentencias de 40 páginas, ¿no? Donde dice, ¿no? Sobre los hechos, sobre la acusación fiscal, sobre la fase intermedia, sobre la actuación probatoria y sobre fundamentación, 2 hojas. Ahí no hay diálogo semántico. Ahí se está recogiendo todo lo que dice el código, y todo lo que pasó en el acto oral, y todo lo que pasó en la etapa de investigación preparatoria. Pero fundamentación, una hoja. Eso es tener claro la semántica y el diálogo racional, ¿no? Sobre esto hay un trabajo muy importante que todos ustedes lo conocen seguramente, ¿no? Es Derecho y Razón de Ferrajoli, ¿no? Es un libro de cabecera para todo penalista. Derecho y Razón creo que ha servido como una de las fuentes principales para la evolución de los cambios legislativos en las políticas criminales de los diferentes países, más concretamente en los modelos adversariales, ¿no? Claro, hay una crítica muy fuerte del profesor Laudan, ¿no? Laudan, en el plano garantista, el exceso del garantismo, que también lo vamos a ver la próxima sesión. La teoría del ordenamiento jurídico, el derecho es un sistema lógico, cuidado, no hay vacíos. Acuérdense que cuando no hay una norma, el juez, en el campo civil hablo, el juez tiene que ir a la costumbre, a las fuentes del derecho para resolver el caso. En el campo penal, no. En el campo penal, tipicidad, ¿no? No puedes aplicar la analogía. Esa teoría del ordenamiento jurídico está dado en base a 2 criterios, interpretación y aplicación del derecho por la ciencia jurídica. Pues si no hay en el campo penal un tipo penal determinado por una conducta, esta es atípica y no puede ser penalmente relevada. Pero si de repente, si hay una tipicidad, hay causales de justificación de inculpabilidad, bueno, ese es otro tema, que se tendrá que ver en el proceso, ¿no? Se abrirá de todas maneras investigación
¿no? Para determinar hasta dónde se afectó el bien jurídico, etcétera. Es un campo ya de carácter procesal. ¿Por qué? Por el problema de la validez del derecho. El derecho, para que sea válido, tiene que tener un contenido valorativo. Por eso que el objeto del estudio del derecho es su validez a través de la ley lata y de la ley ferenda. La ciencia del derecho y la filosofía del derecho para la validez del derecho, del concepto del derecho. Hart, por ejemplo, tiene un libro hermoso, ¿no? Concepto y validez del derecho, es uno de los libros más fundamentales del hombre de derecho. Quien no ha leído ese libro va a ser un poco difícil que pueda entender no solamente filosofía del derecho, sino la propia interpretación de las normas, ¿no? La validez del derecho es importantísimo, pero yo recuerdo hace muchos años cuando estaba trabajando en mi tesis para licenciatura, ¿no? Ni la maestría ni el doctorado, sino la licenciatura, yo encontré un librito de Hans Belze, ¿no? El librito se llama El problema de la validez del derecho, ¿no? ¿No? Más o menos ese libro se escribió en el año 47, ¿no? Si no mal no recuerdo, ¿no? En este libro, Belze, ¿no? 47 y posguerra, ¿no? Belze trae a colación los trabajos de otro alemán puro como Bockelmann, o Backelmann, como quieran pronunciarlo, ¿no? Y Radbruch. Estos autores alemanes nos hablaban que la validez del derecho estaba sintetizada en dos aspectos: los problemas de logicidad, es decir, de motivación de la redacción de la norma, porque puede haber un derecho que no es justo. Se aplica la ley, pero el derecho va a ser injusto. Para que el derecho tenga validez, tiene que ser respetado. Y tiene que haber una conmutación de respeto entre ciudadano y Estado, ¿no? Acuérdense ustedes que Belzer tenía como fundamento una teoría organicista de Estado, ¿no? Esta teoría organicista de Estado, por ejemplo, bueno, es un tema de los constitucionalistas, pero que importa siempre al derecho penal, sobre todo cuando usted hace filosofía del derecho, porque esto te lleva básicamente a los trabajos de Feuerbach. Feuerbach nos decía en 1800, ¿eh? Fíjese, 1800, porque lo de Belz en 1947. Feuerbach nos habla de 1800, por ejemplo, una figura, el resguardo de la ley y el apoyo al rey. O sea, la ley que venía del rey, que emanaba de la boca del rey, tenía que tener como contexto una validez. Y esa validez tenía que estar centrada en el concepto de justicia. Pues si se aplica la norma positivamente, se aplica porque hay un mandato, pero si esta contradice, la justicia contradice el derecho, por lo tanto no puede ser respetada. El derecho tiene que tener una validez, eso lo decía Hans Belze el año 47, ¿no? Luego ya vienen los libros de Hart, ¿no? También sobre contenido del derecho y validez del derecho, ¿no? Aquí Hart explica un poquito más modernamente este concepto de la validez del derecho a través de los mandatos, de las normas, ¿no? Mandatos de las normas, obligatoriedad del cumplimiento, pero con carácter éticos, sociales y morales, ¿eh? Cuidado, con carácter éticos, sociales y morales. ¿Esto qué te va diciendo? Que Hart